Aquí no es un lugar para mendigar. Váyase antes de que llame a seguridad. Aquí no es un lugar para mendigar. Váyase antes de que llame a seguridad. El grito resonó en la Nochevieja, entre luces lujosas y miradas despectivas. Una pareja de ancianos temblaba, acurrucada, sin atreverse a decir una palabra, hasta que una joven camarera salió e hizo algo inesperado. 30 minutos después, un coche de lujo se detuvo frente a la humilde pensión. El millonario bajó, petrificado al ver a la pareja de personas sin hogar dentro. ¿Quiénes eran? ¿Y por qué esa Nochevieja destrozó su vida por completo? La historia comienza aquí. ¡Fuera de aquí! Esta basura no pertenece a este lugar. El grito grosero rasgó la tranquila noche, ahogando el silbido del viento fuera del restaurante El Tesoro. La pesada puerta de caoba se abrió de golpe. Una maleta vieja y destrozada fue arrojada al exterior, deslizándose por el suelo nevado y frío. ¡Plop! La maleta golpeó la acera, abriéndose la cerradura. Los objetos de su interior se esparcieron por todas partes. Algunas prendas de ropa raídas, un peine con dientes rotos y trozos de papel ennegrecidos y medio quemados. Ricardo, el gerente del restaurante, salió. Se paró en los escalones, mirando con arrogancia. Su pulcro traje negro abrazaba su gran cuerpo, su cabello peinado hacia atrás con gomina, rígido como una roca. El fuerte olor a perfume flotaba en el aire gélido, eclipsando incluso el olor a humedad de la nieve derretida. A sus pies, el señor John se levantó con dificultad. El hombre de 75 años, delgado, sus manos huesudas temblaban incontrolablemente por el frío y el miedo. No se atrevía a levantar la cabeza para mirar a Ricardo. Su única reacción fue abalanzarse hacia la mujer que estaba acurrucada junto a la pared. Era la señora Mary. Ella estaba sentada allí, pequeña, perdida en un abrigo fino y lleno de agujeros. Su gorro de lana le cubría casi todo el rostro, dejando al descubierto solo sus labios morados que apretaba con fuerza para contener el llanto. «Por favor, señor», tartamudeó el señor John. Su voz se quebró, tan débil como el susurro de hojas secas. «Nos iremos enseguida. Mi esposa tiene mucho frío». Ricardo sonrió con desdén, una sonrisa llena de desprecio. Bajó un escalón. Su sombra se alargó, cubriendo las dos figuras ancianas. Con la punta de su brillante zapato de cuero, pateó suavemente la pila de ropa vieja y rota en el suelo. Un gesto repugnante, como si temiera que las bacterias se adhirieran a sus caros zapatos. «¿Frío?», se rió con sorna. «Entonces váyase al infierno a calentarse. Me están ensuciando la entrada. Los clientes VIP están a punto de llegar, y no quiero que huelan a estas ratas apestosas». El señor John asintió apresuradamente. Tembloroso, recogió sus pertenencias. Un pequeño oso de peluche, con una oreja quemada, rodaba en un charco de nieve derretida. Lo recogió rápidamente, lo sacudió y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Un gesto de cariño, como si fuera un tesoro inestimable. En ese preciso momento, un resplandor deslumbrante barrió el lugar. Una limusina negra y brillante se acercó lentamente, deteniéndose justo en la entrada principal. La puerta del coche se abrió. El ambiente parecía congelarse. Un par de zapatos de cuero artesanal italiano tocaron la nieve. David salió. El hombre de 45 años irradiaba un poder absoluto. Un traje de corte exquisito abrazaba sus anchos hombros. Su rostro, guapo y resuelto, pero frío. En su muñeca, un reloj de oro puro reflejaba las brillantes luces de neón. Le seguía Victoria. Ella bajó, majestuosa como una reina. Su abrigo de piel blanco como la nieve contrastaba completamente con la ropa raída del señor John. Su cabello rubio brillante, cuidadosamente rizado, resplandecía bajo las luces. Al poner un pie en el suelo, Victoria se detuvo, frunció la nariz. Sus ojos afiladamente maquillados recorrieron la pila de objetos esparcidos y a la pareja de ancianos que temblaban en la esquina oculta de la puerta lateral. «Dios mío, David». Su voz sonó dulce, pero llena de veneno. Se llevó la mano enguantada de terciopelo a la nariz, mostrando un disgusto apenas disimulado.
Mira esto. ¿Por qué este restaurante de 5 estrellas permite que aparezca basura ambulante aquí en Nochevieja? David giró la cabeza. Su mirada pasó por Ricardo, que estaba encorvado. Pasó por el señor John, que tenía la cabeza agachada. Pasó por la maleta quemada y ennegrecida. En un breve instante, la mirada del millonario y la del hombre sin hogar se encontraron. El señor John se quedó inmóvil. Sus ojos viejos y nublados se abrieron de par en par. Intentó acercarse. Sus labios se movieron, intentando pronunciar un nombre. Su mano huesuda se extendió inconscientemente hacia el elegante hombre, pero Victoria fue más rápida. Se aferró fuertemente al brazo de David. Sus dedos largos y delgados, con las uñas pintadas de rojo brillante, apretaron suavemente la tela del caro traje. «No mires, cariño», susurró, tirando de él hacia la puerta principal. «Son solo unos drogadictos buscando limosna. No dejes que arruinen nuestra fiesta». David se detuvo por un segundo. Una sensación vaga, familiar e innombrable pasó por su mente, como una campana de alarma lejana que se ahogaba en el ruido del mundo glamuroso. Se dio la vuelta. Ni una palabra, ni una pausa. La puerta de cristal automática se cerró tras ellos, separando completamente el mundo cálido y lujoso del frío cortante del exterior. El señor John se quedó sin aliento. Su brazo seguía extendido en el aire, y luego cayó lentamente, desesperado. Ricardo se dio la vuelta. Su sonrisa servil se desvaneció, reemplazada por su habitual rostro feroz. «¿Lo ves? Me acaban de avergonzar», gruñó, abalanzándose. «Fuera. ¿O quieres que llame a seguridad para que los eche? Deténgase». Una voz resonó, temblorosa pero decidida. Sofía salió corriendo por la puerta de servicio. La joven de 25 años todavía llevaba su uniforme de camarera manchado después de un largo turno. Sus ojos estaban hundidos por el cansancio, pero en ese momento ardían con la llama de la indignación. Extendió los brazos, interponiéndose entre Ricardo y la pareja de ancianos. «Señor Ricardo», Sofía jadeó, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que estaba arriesgando su trabajo, pero no podía quedarse mirando. «No haga eso. Los clientes VIP todavía están mirando por la ventana. ¿Quiere que vean cómo acosa a personas mayores?» Ricardo se detuvo. Entrecerró los ojos mirando a la camarera, luego echó un vistazo rápido hacia la ventana del restaurante. Apretó los dientes y bajó la mano. «Muy bien, Sofía», siseó, señalándola con el dedo. «¿Quieres ser la Madre Teresa? Te doy 5 minutos. Deshazte de esta basura de mi vista. Si vuelvo y todavía están aquí, tú también te irás». Se dio la vuelta y entró, cerrando la puerta de golpe. Sofía exhaló. Se dio la vuelta y se arrodilló en la nieve fría. «¿Están bien, señores?», preguntó suavemente, recogiendo rápidamente las cosas esparcidas para ellos. El señor John miró a la joven desconocida. Sus ojos estaban rojos. No dijo nada, solo asintió con gratitud. Luego se giró para ayudar a la señora Mary a levantarse. «Vamos, cariño», dijo, con la voz ahogada. Los tres caminaron en silencio por la acera cubierta de nieve. La luz amarilla de las farolas proyectaba sus sombras débiles y solitarias. Cuando la limusina de David ya estaba estacionada en el aparcamiento VIP, el señor John se detuvo de repente. Se dio la vuelta. Miró por última vez el edificio El Tesoro, resplandeciente de luces. De su bolsillo interior sacó un pequeño objeto, un viejo reloj de bolsillo. La carcasa estaba descascarillada, el cristal agrietado y desigual. Se lo llevó a la oreja. Tic, tac, tic, tac. El débil y entrecortado sonido de las manecillas del reloj se escuchaba entre el ruidoso claxon de los coches de la ciudad. Cerró los ojos, escuchando ese sonido frágil como si oyera el latido de un pasado desvanecido. Luego lo guardó, suspirando. Un suspiro pesado. Sofía los llevó a un refugio al final de la calle, pero la esperanza se desvaneció. Un frío cartel de hierro colgado en la puerta, cerrado por Nochevieja. Bajo el porche, docenas de personas sin hogar yacían esparcidas, apiñándose para encontrar un poco de calor. No quedaba ni un solo lugar, ni siquiera un rincón para sentarse. El viento soplaba en ráfagas. La nieve comenzó a caer con más fuerza. La señora Mary tosía con dificultad. Una tos desgarradora, seca,
Temblaba incontrolablemente. Sus piernas parecían no poder sostenerla más. Sofía los miró. Luego miró hacia su humilde barrio de Tepito. Sabía que la casera la regañaría. Sabía que su habitación era muy pequeña. Pero no podía abandonarlos. «Vengan conmigo», dijo Sofía con firmeza. Hizo una señal a un viejo taxi ilegal que pasaba. «A mi casa, solo por esta noche». El taxi se alejó en la noche, dejando atrás el brillante y rico barrio. En el espacio reducido del coche, el ambiente era denso. Los fuegos artificiales comenzaron a estallar en la distancia, anunciando la inminente llegada de la Nochevieja. La señora Mary, que había permanecido en silencio desde que fueron echados, de repente levantó la cabeza. Tomó la mano de Sofía. Su mano estaba fría como el hielo, piel y huesos, pero su agarre era sorprendentemente fuerte. Atrajo a Sofía hacia ella. Sus ojos, antes apagados por el hambre y el frío, se abrieron de par en par, brillando de una manera inquietante. «Querida muchacha», susurró. Su voz, ronca pero clara en cada palabra, resonó como un encantamiento en la última noche del año. «Él no nos reconoció. Él no nos reconoció». Sofía se quedó aturdida. «¿Quién, señora?» La señora Mary tembló, las lágrimas brotando de sus ojos hundidos. Se volvió para mirar al señor John, luego miró directamente a los ojos de Sofía. «Nuestro hijo, el hombre que acaba de entrar al restaurante, nos vio y no nos reconoció». El corazón de Sofía dio un vuelco. Se volvió para mirar al señor John. El anciano no lo negó. Simplemente giró el rostro hacia la ventana, ocultando la lágrima caliente que acababa de rodar por su mejilla arrugada. Abrazó fuertemente el oso de peluche quemado. Afuera, los fuegos artificiales estallaban brillantemente en el cielo, pero en este humilde taxi, una terrible verdad acababa de revelarse, más fría que la nieve de la noche de invierno. El taxi frenó bruscamente, deteniéndose en el arcén irregular del barrio de Tepito. Este era un mundo completamente diferente a las luces centelleantes del restaurante El Tesoro. Calles estrechas y oscuras. Cables eléctricos enmarañados como telarañas colgando por encima. El ritmo del reggaetón salía de las ventanas abiertas, mezclándose con discusiones y ladridos de perros. Sofía pagó los últimos pesos sueltos al taxista y ayudó a la pareja de ancianos a bajar del coche. «Cuidado con el escalón», les recordó suavemente. Subieron la chirriante escalera de madera del viejo edificio de apartamentos. El olor a humedad y a comida barata les invadió la nariz. Nada más llegar al segundo piso, una figura grande bloqueó el camino. Era la señora Elena, la casera, la mujer de 55 años, de rostro severo. Estaba de brazos cruzados, entrecerrando los ojos ante el aspecto lamentable de los tres. Su mirada se detuvo en la maleta quemada y los zapatos rotos del señor John. «¿Qué es esto, Sofía?», preguntó la señora Elena, con voz brusca. «¿Desde cuándo has convertido mi pensión en un centro de refugiados? Todavía me debes la mitad del alquiler de este mes». Sofía se apresuró a interponerse entre la casera y la pareja de ancianos. «Lo siento, señora Elena, solo por esta noche. Hace mucho frío afuera y todos los refugios están cerrados. Mañana por la mañana les encontraré un lugar». La señora Elena miró a Sofía, luego a la señora Mary, que temblaba acurrucada junto a su marido. Los ojos de la casera se suavizaron por un instante, chasqueó la lengua, dejó escapar un suspiro ruidoso y luego se dio la vuelta para entrar en su habitación. «Que no hagan ruido. Y recuerden, solo por esta noche. No hago caridad». La puerta de la habitación de la señora Elena se cerró. Sofía exhaló aliviada. Abrió la puerta de su pensión. La habitación medía solo unos 15 metros cuadrados, con espacio para una cama individual, una mesa pequeña y una mini estufa de gas. La pintura de las paredes se desprendía en pedazos, pero al menos aquí estaba resguardada del viento y era segura. «Siéntense en la cama, por favor», dijo Sofía, apartando rápidamente unos libros de la mesa. El señor John ayudó a la señora Mary a sentarse al borde de la cama. El viejo colchón se hundió bajo el peso de sus dos cuerpos delgados. Por primera vez en la noche, sus hombros se relajaron. «Voy un momento a la tienda. Ustedes descansen». Sofía cogió rápidamente su monedero vacío y salió corriendo. Gastó sus últimos 200 pesos, la poca propina que había recibido en su turno,
para comprar un poco de harina de maíz, unos trozos de pechuga de pollo en oferta y verduras. 15 minutos después, la pequeña habitación comenzó a calentarse con el vapor que salía de la pequeña olla en la estufa de gas. El aroma a caldo de pollo se extendió, disipando el olor a humedad. El borboteo del agua hirviendo era agradable de escuchar. Afuera, los fuegos artificiales de Año Nuevo comenzaban a estallar cada vez con más frecuencia. Sofía sirvió la sopa en 2 tazones desportillados y los puso sobre la mesa. Coman para calentarse. Lo hice rápido, así que no estará muy rico. El señor John miró el tazón de sopa humeante. Sus manos temblorosas sostenían la cuchara de plástico. No comió de inmediato. Sacó una cucharada, sopló para enfriarla un poco y se la llevó a la boca de la señora Mary. «Come, cariño. Está caliente». La señora Mary abrió la boca, tragando cada sorbo de sopa con dificultad. El calor se extendió por su estómago vacío, haciendo que un débil rubor regresara a sus pálidas mejillas. Comió unos cuantos bocados y luego apartó la mano del señor John. «Come tú. Yo ya estoy llena». Sofía estaba de espaldas a la puerta de la cocina, observando en silencio la escena. El cuidado que se dedicaban el uno al otro en su extrema adversidad le hizo sentir un nudo en la garganta. Cogió una toalla tibia y limpió suavemente las manchas del rostro de la señora Mary. Bajo el polvo, los rasgos delicados de una juventud pasada aún perduraban. Sofía se dio la vuelta para recoger las pertenencias y hacer espacio para dormir. Justo cuando su mano tocó el asa de la maleta quemada, el señor John gritó de repente. «¡No! ¡No la toque!». Se abalanzó, arrebatando la maleta con fuerza y abrazándola como si ella acabara de intentar quitarle la vida. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de pánico y desconfianza. «Es de David. Nadie la toque. La quemarán». Sofía retrocedió sobresaltada, con las manos levantadas. «Tranquilícese, señor John. No le quitaré nada. Aquí está a salvo. Nadie le quemará sus cosas, se lo juro». La voz suave y la mirada sincera de Sofía tranquilizaron gradualmente al anciano. El señor John jadeó, relajando lentamente su agarre. Miró a la joven con una expresión de arrepentimiento en su rostro envejecido. «Lo siento, señorita. Yo tengo miedo». Tembloroso, dejó la maleta en el suelo. Sus manos nudosas buscaron la cremallera rota. La abrió. Estaba vacía, sin dinero, sin joyas. Solo un oso de peluche Teddy destrozado y trozos de papel medio quemados. Buscó en el fondo de la maleta y sacó una foto amarillenta con un gran trozo quemado. La alisó y se la entregó a Sofía con ambas manos. «Buena muchacha, mire. Puede que no crea las palabras de gente harapienta como nosotros, pero esta foto no miente». Sofía tomó la foto. La foto en blanco y negro mostraba a una joven pareja sonriendo radiante, con un adorable niño de unos 5 años en brazos. La esquina derecha de la foto había sido devorada por el fuego, pero el rostro del niño estaba intacto. Esos ojos brillantes, esa frente alta y esa sonrisa. Sofía miró la foto, luego miró por la ventana, donde un gran cartel publicitario con la imagen del exitoso empresario David colgaba del edificio de enfrente. Se estremeció. Aunque habían pasado 40 años, los rasgos faciales del niño de la foto y los del millonario de afuera eran idénticos. A su lado, la señora Mary levantó la cabeza de repente, miró fijamente la foto en la mano de Sofía, luego pronunció una frase, con voz temblorosa pero desgarradora. «Nunca volvió a buscarnos, hijo mío». El señor John agarró la mano de Sofía, apretándola tan fuerte que ella sintió un dolor agudo. «Nos hicieron desaparecer, muchacha. Ocultaron la verdad sobre nosotros para que él no pudiera volver a buscarnos. ¿Nos crees?». El reloj de la pared marcó las 12 en punto de la noche. Las campanas de la iglesia resonaron en la distancia, mezclándose con el estruendo de los fuegos artificiales que estallaban en el cielo. Pero en esta pequeña habitación de alquiler, el aire era tan frío como el hielo. Sofía se sentó al borde de la cama, aún aferrada a la foto quemada. Miró al señor John, luego a la señora Mary, que murmuraba distraída. Un escalofrío le recorrió la espalda, no por el frío del invierno, sino por la crueldad de la historia que se iba revelando. «¿Qué pasó, señor John?».
preguntó Sofía en voz baja. ¿Por qué? ¿Por qué un millonario como el señor David dejaría a sus padres en esta situación? El señor John bajó la cabeza, mirando sus manos callosas. Sus ojos se oscurecieron, divagando hacia un doloroso recuerdo. Él no nos abandonó, muchacha. A él se lo llevaron. Comenzó a contar. Su voz era grave, entrecortada. 40 años antes, después de una terrible inundación en Oaxaca, la pareja encontró a un niño huérfano llorando en un techo flotante. Lo llamaron David. Al no tener hijos, consideraron a David como suyo. Vendieron incluso su herencia, trabajando duro para que David pudiera ir a la escuela, vestirse con ropa de abrigo y alimentar su sueño de una vida mejor. David era un niño filial. Creció. El niño inteligente se mudó a la ciudad para establecerse y rápidamente tuvo éxito. Era muy bueno, interrumpió la señora Mary, su voz repentinamente clara. Cada mes nos enviaba cartas. Decía: «Mamá, espérame, pronto tendré éxito». Pero entonces apareció Victoria. Cuando David empezó a ascender en la alta sociedad, llevó a Victoria a conocer a sus padres. Ella era la hija de un político, hermosa, poderosa y ambiciosa. Desde la primera vez, recordó el señor John, con la voz temblorosa de ira, ella miró nuestra casa de adobe como si fuera un montón de basura. No bebió el agua que le ofrecimos. No se sentó en la silla que limpiamos. Llevó a David afuera y le dijo: «Este pasado te afectará negativamente en el futuro. Tus padres adoptivos son una carga. No puedes construir un imperio si los arrastras». David replicó. Defendió firmemente a sus padres. El señor John estiró la mano hacia la maleta y sacó otro trozo de papel medio quemado. Era una vieja tarjeta de Navidad. «Hace 5 años», dijo, «en Nochebuena, David nos visitó por última vez sin Victoria. Tomó la mano de su madre y prometió: «Les compraré una casita en la playa, lo prometo. Nunca más tendrán que preocuparse. Ese será mi regalo de Navidad del año que viene». Pero la Navidad siguiente, David no regresó. En su lugar, hubo un incendio. Esa noche de diciembre, susurró el señor John, sus ojos abiertos de par en par, obsesionados, como si viera las llamas bailando frente a él. El fuego estalló en el almacén detrás de la cocina. Era medianoche. El fuego era extraño. Se quemó muy rápido, pero no se extendió a las casas de los vecinos. Solo arrasó nuestra casa. Sofía contuvo el aliento mientras escuchaba. Escapamos. Apenas pudimos agarrar esta maleta, pero cuando regresamos, todo se había reducido a cenizas. Documentos de identidad, escrituras de propiedad, fotos familiares, todo quemado. La señora Mary de repente sollozó. Ella estaba allí. Victoria estaba al otro lado de la calle, en un coche negro. Miró la casa en llamas y sonrió. En medio del caos, aparecieron unos hombres extraños. Se hicieron pasar por miembros de la comisión, subieron a la pareja a un camión, diciendo que los llevaban a un refugio. Pero los llevaron fuera de la ciudad. Los dejaron en un terreno baldío a cientos de kilómetros de distancia. Sin dinero, sin documentos de identidad. A la mañana siguiente, dijo el señor John, con voz amarga, intentamos regresar. Pero los vecinos nos dijeron que la prensa había informado. Una pareja de ancianos alcohólicos murió en un incendio accidental. El terreno había sido transferido a una filial de Victoria. Sofía sintió la sangre hervir. ¿Los declararon muertos cuando aún vivían? Así es, asintió el señor John. Ella nos hizo desaparecer. Borró nuestros nombres del registro civil, de los archivos. Cuando intentamos ir a la empresa a buscar a David, los guardias nos echaron como si fuéramos demonios. Victoria bloqueó toda comunicación. David pensó que ya no existíamos, y nosotros nos convertimos en fantasmas. ¿Por qué David no investigó?, preguntó Sofía, su voz llena de indignación. Quizás le creyó a ella, suspiró el señor John. O quizás ella falsificó la evidencia de manera demasiado perfecta. Durante 5 años, deambulamos por todas partes, solo esperando verlo una vez, para decirle que todavía estamos aquí. La habitación se sumió en el silencio. Solo el estruendo lejano de los fuegos artificiales resonaba como una burla del destino. Sofía miró a las 2 personas ancianas y destrozadas frente a ella.
No solo les habían quitado su hogar, sino también su existencia. Un plan cruel hasta la médula. Tin, 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 tin. El teléfono de Sofía sonó de repente, rompiendo el denso ambiente. Ella se sobresaltó, sacando rápidamente el teléfono. La pantalla se iluminó en la oscuridad. Un nuevo mensaje. Era de Ricardo, el gerente del restaurante. Sofía abrió el mensaje. Las palabras breves y crueles le golpearon los ojos. Maldita mocosa, me has avergonzado a mí y al restaurante delante de los clientes VIP. Estás despedida inmediatamente. Y ni se te ocurra buscar trabajo en esta ciudad. Te pondré en la lista negra. El teléfono se le resbaló de la mano a Sofía y cayó sobre el colchón. Ella estaba atónita, despedida, en Nochevieja, con los 200 pesos ya gastados en la sopa, y 2 ancianos sin hogar sentados en su cama. El mundo entero pareció derrumbarse a los pies de la joven, pero al levantar la vista, al ver la mirada preocupada del señor John hacia ella, Sofía apretó los labios, recogió el teléfono y apagó la pantalla. No podía derrumbarse en ese momento, porque ahora ella era el único ancla que impedía que esta verdad se hundiera en el abismo. Al mismo tiempo que Sofía apagaba la pantalla de su teléfono en la humilde pensión, al otro lado de la ciudad, en la exclusiva villa de las Lomas, el ambiente en el estudio de David también era tenso. David estaba solo en la oscuridad, con solo la pálida luz de la lámpara de escritorio iluminando su rostro cansado. Abajo, la lujosa fiesta de Nochevieja había sido cancelada abruptamente poco después de que él saliera del restaurante. No podía soportar las risas y charlas falsas, mientras la imagen de los ojos del anciano sin hogar seguía atormentando su mente. Giró la copa de cristal en su mano. El líquido rojo oscuro ondeaba como el color de la ira. ¿Por qué?, se preguntó. ¿Por qué esa mirada le resultaba tan familiar? David exhaló, dejando la copa de vino. Abrió el cajón del escritorio de Victoria para buscar analgésicos. Su prometida siempre guardaba aquí las llaves de repuesto de todo. Su dedo tocó un pequeño pestillo en el fondo del cajón. Un suave clic sonó. Un compartimento secreto se abrió. David frunció el ceño. Nunca había sabido de su existencia. Dentro no había joyas ni dinero en efectivo. Solo un sobre de papel marrón viejo y polvoriento metido en un rincón oscuro. Curioso, lo sacó. El exterior del sobre no tenía nada escrito. Abrió la solapa y sacó la pila de papeles de dentro. En la primera página, una frase en negrita le golpeó la vista. Informe de peritaje de incendio. Casa número 42, afueras de Oaxaca. La mano de David tembló. Este era el informe del incendio de la casa de sus padres adoptivos hace 5 años. Victoria dijo que todos los expedientes se habían quemado, que la policía no había devuelto nada. Pasó rápidamente la página. Sus ojos se detuvieron en la conclusión marcada en rojo con bolígrafo, una frase que debería haber visto hace 5 años. No se encontraron restos. No hay signos de presencia humana. Es muy probable que las víctimas hubieran abandonado el lugar antes de que se desatara el fuego. ¿Qué?, exclamó David, con la voz quebrada. Junto con la pila de informes había una carta manuscrita amarillenta, con una letra torcida pero familiar. Era la letra del señor Eduardo, el amable vecino anciano de sus padres. David, tienes que saber la verdad. Tus padres no están perdidos. Se los llevaron por la noche. Vi a una mujer rubia dirigiéndolo todo. Intenté contactarte pero me bloquearon. Ten cuidado con ella. Quiere borrar tu pasado. La carta terminaba abruptamente. El señor Eduardo también había desaparecido misteriosamente poco después del incendio. David dejó caer los papeles sobre la mesa. Su cuerpo se puso frío. Las piezas sueltas de los últimos 5 años encajaron perfectamente, las veces que Victoria le había impedido visitar su antiguo pueblo. Los falsos rumores que ella le había susurrado sobre las deudas y adicciones de sus padres adoptivos. Y la mirada del anciano sin hogar de esa noche. Cogió el teléfono y marcó el número del señor Gómez, el detective privado que Victoria había contratado para investigar el incendio. El teléfono sonó 3 veces. Al otro lado de la línea descolgaron, con voz adormilada. «Hola, ¿quién es?» «Gómez. Soy yo, David». La voz de David era grave, fría como una cuchilla afilada.
Tengo en mis manos el informe original de la autopsia y la carta del señor Eduardo. Le doy 30 segundos para que diga la verdad antes de que se lo envíe a la Policía Federal. Al otro lado de la línea hubo un silencio total. Solo se escuchó un jadeo de miedo. Señor David, yo no tuve elección, tartamudeó Gómez. La señorita Victoria. Ella me pagó 10 veces más para falsificar el certificado de defunción y borrar sus nombres del sistema de archivos. Dijo que si ellos seguían vivos, la carrera política de su padre se vería afectada. ¿Dónde están?, rugió David. Yo no sé exactamente. Solo sé que ella los echó a la calle, despojándolos de todos sus documentos de identidad para que se convirtieran en gente sin nombre. Crack. David tiró el teléfono sobre la mesa. Luego, con un manotazo, derribó la copa de vino contra la pared. El sonido del cristal rompiéndose resonó estridente en la noche silenciosa. El reguero de vino tinto se extendió por la pared blanca, como una herida que sangraba la verdad. Había sido engañado. No solo había sido engañado, sino que lo habían convertido en cómplice de un crimen contra sus propios padres. Había vivido en la opulencia mientras ellos deambulaban por las calles, pisoteados por su propia amante. ¡Ding! De repente, un mensaje anónimo apareció en la pantalla del teléfono agrietado. David lo tomó, una imagen borrosa, tomada rápidamente desde lejos. En la foto, bajo la pálida luz de una farola, el señor John y la señora Mary caminaban en silencio, apoyándose mutuamente. Junto a ellos, una joven con uniforme de empleada. El mensaje de texto debajo era conciso. Están vivos. Acaban de salir de El Tesoro. La chica se llama Sofía. Vive en el barrio pobre de Tepito. No te tardes. Sé que ella necesita ayuda, pero no me atrevo a mostrarme. David no dudó ni un segundo. Cogió el llavero del coche y salió corriendo de la habitación como una tormenta. La puerta de la villa se cerró de golpe detrás de David, justo cuando Victoria salía del dormitorio principal. Ella vestía un camisón de seda rojo brillante, con una copa de champán en la mano, con la intención de bajar a buscar a David para consolarlo. Pero el fuerte ruido del estudio la sobresaltó. Victoria entró al estudio. La escena que vio hizo que la copa de vino se le cayera al suelo. El cajón secreto abierto de par en par. Los expedientes falsificados esparcidos por la mesa. Y lo más importante, el informe original había desaparecido. El hermoso rostro de Victoria palideció, sin una gota de color. «¡Maldita sea!», siseó. Se abalanzó hacia la ventana, mirando hacia el patio. El Mercedes G63 de David rugía, saliendo disparado por la puerta principal, dejando una estela de humo blanco en la noche. David ya lo sabía. Victoria temblaba, pero no de miedo, sino de furia ciega. Su plan perfecto de 5 años estaba al borde del colapso debido a la aparición de esos 2 desaparecidos. Victoria siempre había sido demasiado confiada en que David nunca sospecharía o sería lo suficientemente inteligente como para encontrar las viejas pruebas ocultas, y esa era su debilidad mortal. Cogió el teléfono y marcó a Marco, el guardaespaldas y secuaz de confianza que se encargaba de los asuntos turbios. «Activa el plan B, inmediatamente», ordenó Victoria, con voz fría y cruel. «David va al barrio de Tepito. Seguro que va a buscar a esos 2 viejos. Encuéntralos antes que David. Silencia toda información, y también a la pequeña camarera que va con ellos». «Entendido, señora», resonó la voz ronca del hombre. Victoria colgó, sus ojos entrecerrados con astucia. Marcó otro número. «¿Aló, capitán Ramírez?» «Soy Victoria. Mi esposo. Dios mío. David está siendo secuestrado y extorsionado por un grupo de estafadores en el barrio pobre de Tepito. Tienen malas intenciones. Lleve a sus hombres allí de inmediato. Hay que actuar con mano dura. Llamaré a la televisión para que vean su valentía». Colgó, esbozando una sonrisa macabra frente al espejo. Si David los encontraba, ella convertiría esa reunión en un caso de secuestro, y la pareja de ancianos nunca más tendría la oportunidad de hablar. En la avenida solitaria, el Mercedes de David se precipitaba como una bestia herida. El velocímetro marcaba 120 km/h. David apretaba el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos.
Las lágrimas le brotaban, empañando las luces borrosas de las calles, la imagen de los zapatos rotos del señor John, su espalda encorvada protegiendo a su esposa, la mirada desesperada cuando él le dio la espalda y se alejó. Todo eso volvió, oprimiéndole el corazón. «Espérame, por favor, espérame». David gritó en el compartimento cerrado del coche. «Lo siento, padre, madre». Puso el pie a fondo en el acelerador. El coche zigzagueó por las calles estrechas, dirigiéndose directamente hacia el oscuro barrio de Tepito. En la pequeña habitación alquilada, Sofía estaba de pie junto a la ventana, mirando el oscuro callejón de abajo. La sensación de inquietud en su corazón crecía cada vez más. A lo lejos, un SUV negro, con los faros apagados, se adentró lentamente en el callejón. Se deslizó suave y peligrosamente como una serpiente venenosa, deteniéndose a unas decenas de metros de su alojamiento. La puerta del coche se abrió. Bajaron 3 hombres grandes, vestidos de negro, con los sombreros calados hasta la cara. Uno de ellos llevaba algo que parecía una porra eléctrica en el costado. «Viene gente», susurró Sofía. Su corazón se encogió. «No es la policía. Parecen muy feroces». El señor John, que estaba sentado en la cama, al oírlo, abrazó fuertemente a la señora Mary. «Son ellos. Seguro que son de Victoria. Viene a hacernos daño». La señora Mary comenzó a sollozar de miedo. «Cierren la puerta. Rápido». Sofía corrió a cerrar la puerta principal y luego arrastró la pesada mesa de madera para bloquear el paso. ¡Bum! El rugido de un motor resonó justo debajo. No era el SUV negro. Otro coche acababa de llegar, frenando bruscamente justo delante de la entrada del alojamiento. Se oyeron pasos apresurados subiendo la escalera de madera. La escalera temblaba con cada paso pesado. Sofía retrocedió. Agarró un objeto de autodefensa de la mesa con las manos temblorosas. Se interpuso entre la cama del señor y la señora John. La puerta de la habitación de alquiler tembló bajo una patada extremadamente fuerte desde el exterior. ¡Bum! La frágil puerta de madera se abrió de golpe, chocando fuertemente contra la pared y tirando la mesa de madera a un lado. El polvo volaba por todas partes. David estaba en el umbral. Jadeaba. El sudor le empapaba la frente. Sus ojos rojos y salvajes recorrieron la habitación. Sofía gritó, levantando el objeto de autodefensa. El señor John y la señora Mary se encogieron en la esquina de la cama, cubriéndose los ojos de miedo. Pero David no se abalanzó para atacar. Se quedó clavado en el sitio. Su mirada se detuvo en las 2 figuras ancianas y destrozadas que temblaban en la vieja cama. Vio la familiar maleta quemada. Vio el oso de peluche Teddy con la oreja rota, el regalo que le había hecho a su padre adoptivo con sus primeros ahorros de lavaplatos 40 años antes. Todo el mundo del millonario se derrumbó a sus pies. No era ira, sino un dolor que le traspasaba el alma. Clic, el sonido metálico chocando contra el suelo de madera podrida resonó secamente. Ante el grito poderoso y la mirada ardiente de David, el objeto de defensa en la mano de Sofía cayó al suelo. No lo soltó por miedo, sino por la conmoción extrema. El hombre que estaba frente a ella, el hijo que esta pareja de ancianos había esperado con tanta ansiedad, no había entrado con los brazos abiertos, sino con la postura de un atacante. David se abalanzó. Apartó a Sofía a un lado, como si fuera un obstáculo inanimado. La fuerza de un hombre enfadado hizo que la delgada joven se tambaleara, cayendo de bruces sobre un montón de viejas mantas en la esquina de la habitación. «Aléjate de mis padres», rugió David, con la voz quebrada por la agitación. Se interpuso entre Sofía y la pareja de ancianos, jadeando, su pecho subiendo y bajando después de la carrera frenética. En su mente, las advertencias de Marco y los susurros de Victoria durante los últimos 5 años bailaban, distorsionando la realidad. «Estafa, extorsión, montaje. David, hijo», exclamó la señora Mary con la voz quebrada. Hizo un esfuerzo por levantarse. Sus manos temblorosas se extendieron hacia su hijo. «Eres tú de verdad». Pero David dio un paso atrás. No la abrazó. La miró a ella y luego al señor John, con una mirada de dolor mezclado con una profunda decepción. «¿Por qué?», preguntó David, con un nudo en la garganta. «¿Por qué me hacen esto, padres?
¿Por qué se confabulan con extraños para engañarme? El señor John se quedó inmóvil. Sus ojos viejos se abrieron de par en par, perplejos. ¿Engañar? ¿De qué estás hablando, David? Nosotros. No actúen más, gritó David, interrumpiéndolo. Señaló a Sofía, que se estaba levantando con dificultad. ¿Quién es ella? ¿Cuánto les prometió compartir con ustedes? ¿La mitad? ¿O están tan desesperados que aceptan que un extraño orqueste un secuestro de ustedes mismos para extorsionar a su hijo? Sofía se puso de pie. Permaneció en silencio un largo momento. Su mirada fría recorrió a David, luego lo miró directamente a los ojos, sin inmutarse. El dolor de la caída no era nada comparado con la humillación que acababa de escuchar. Se alisó el cabello desordenado. «Está loco», dijo Sofía. Su voz temblaba pero no flaqueaba. «Mire bien, estos son sus padres. Están temblando de frío, no de culpa». David se rió con sorna. Una sonrisa amarga, llena del desprecio de quien se cree superior y ha creído haber desentrañado todas las artimañas de la clase baja. ¿Frío? Sí, un guión perfecto para Nochevieja. Se metió la mano en el bolsillo interior de su traje, sacando una gruesa cartera de piel de cocodrilo. Abrió la cartera y sacó un gran fajo de billetes. Billetes nuevos de 500 y 1000 pesos que había preparado para dar propina al personal en la fiesta de Año Nuevo. ¿Quieres dinero, verdad? ¿Quieres rescatarlos de esta pobreza, verdad? Zas. David le arrojó el fajo de dinero a Sofía a la cara. Los billetes revolotearon en el aire como hojas secas, golpearon el rostro de la joven y cayeron esparcidos por el sucio suelo. 20,000 pesos. La cantidad que Sofía tendría que trabajar duro un año entero para ganar, ahora yacía a sus pies como un montón de basura. «Tómalo», gritó David, con los ojos inyectados en sangre. «Tómalo y vete. No quiero volver a verte. Y nunca más uses la compasión barata para aprovecharte de los ancianos». La habitación cayó en silencio. Solo se escuchaba el silbido del viento por la ventana rota y la pesada respiración de David. Sofía se quedó inmóvil como una estatua. No se agachó a recoger el dinero. No lloró. Sintió una profunda pena por el rico hombre que tenía delante. La señora Mary rompió a llorar desconsoladamente. Se aferró a la mano del señor John, murmurando: «No, no es así, hijo mío». Sofía dio un paso adelante, pisando los billetes de gran valor sin mirarlos. Se acercó a David, con la cabeza en alto. «Señor David», dijo, con una voz extrañamente tranquila, afilada como una aguja, «puede que sea asquerosamente rico, puede que pueda comprar todo este barrio, pero en este momento, usted es el hombre más pobre que he conocido». David frunció el ceño, a punto de replicar, pero la mirada decidida de Sofía lo detuvo. «¿Me acusa de montar un espectáculo?». Sofía señaló al señor John. «Mire, abra bien sus ojos ciegos y mire. ¿De quién son los zapatos que lleva su padre? ¿De quién es la manta que lleva su madre?». David miró hacia abajo por reflejo. El señor John estaba acurrucado al borde de la cama. Sus zapatos de cuero estaban abiertos, las suelas desgastadas, dejando al descubierto los dedos gordos hinchados y rojos por el frío. Pero lo que dejó a David atónito no fueron los zapatos rotos, sino los calcetines. El señor John llevaba unos calcetines de lana gruesos, de color rojo oscuro, con pequeños renos bordados en el tobillo. Los calcetines estaban gastados, el talón tan desgastado que estaba remendado con hilos de diferentes colores. Las puntadas eran torpes pero cuidadosas, tratando de mantener cada fibra de lana unida. Un recuerdo lo invadió como un tsunami, derribando la pared defensiva en la mente de David. Eran los calcetines que le había comprado a su padre con su primer sueldo de lavaplatos, hace 25 años, en una fría Nochebuena. Tenía 20 años entonces, pobre como una rata, pero lleno de esperanza. Recordaba claramente cómo su padre los había atesorado, cómo había dicho: «Solo los usaré en las ocasiones más importantes, para recordar que mi hijo ha crecido 40 años de vida, 5 años de vagancia». A través de tantas vicisitudes, incendios, pérdidas, ese anciano todavía conservaba estos viejos calcetines y los llevaba puestos esa noche, Nochevieja, la noche en que esperaba reunirse con su hijo. Si era una obra de teatro fraudulenta,
¿Quién podría haber preparado un accesorio tan detallado y desgarrador? Los calcetines. David susurró. Su voz se quebró. Levantó la vista y miró el rostro del señor John. Esta vez, ya no había dudas que lo empañaran. Vio las arrugas de la vida, la cicatriz descolorida en la sien debido al accidente laboral de años atrás, ocurrido para que él pudiera estudiar. Vio la indulgencia y el dolor en esos ojos turbios. Marco había mentido. Victoria había mentido. El mundo entero le había mentido. Solo los calcetines rotos y estas lágrimas eran verdad. Las piernas de David flaquearon. Se desplomó al suelo de madera, en medio del montón de dinero que acababa de tirar con arrogancia. El arrepentimiento lo invadió, oprimiéndole la garganta hasta dejarlo sin aliento. ¿Qué había hecho? Había insultado a la benefactora que había salvado a sus padres. Había usado el dinero para abofetear a las personas que más lo amaban. Padre. David sollozó. El señor John se levantó tembloroso, pasó por encima del dinero y se acercó a su hijo, que estaba arrodillado en el suelo. No lo abrazó, levantó su mano huesuda y callosa. ¡Zas! Una bofetada resonó en la mejilla de David. No fue fuerte, no causó dolor físico, fue tan suave como un roce, pero para David pesaba 1000 kilos. Era la bofetada del despertar, la bofetada de un padre que reconduce a un hijo que se ha perdido durante demasiado tiempo en el laberinto de la fama y el dinero. No debes hacer eso, David, dijo el señor John. Su voz temblaba, pero era inmensamente estricta. No debes ofender a esta muchacha. Ella es la única que nos ha tratado como personas esta noche, cuando el mundo entero, y tú, nos dieron la espalda. David bajó la cabeza, las lágrimas caían copiosamente sobre el suelo polvoriento. Esa bofetada había destrozado la última capa de orgullo del millonario. La bofetada del señor John detuvo el tiempo en la habitación. David seguía arrodillado, sus hombros temblaban con cada sollozo. El silencio envolvió la habitación alquilada. Solo el silbido del viento a través de la ventana rota se mezclaba con el eco lejano de los fuegos artificiales. Luego, una mano cálida y temblorosa se posó suavemente sobre el cabello canoso de David. Era la señora Mary. Había dejado la cama, arrastrando sus débiles piernas hasta su hijo. Se arrodilló junto a él, sin importar el sucio suelo. Abrazó la cabeza de David, apretándola contra su pecho, como cuando él era pequeño. «Hijo tonto», susurró ella, sus lágrimas empapando el hombro de su caro traje. «Nosotros no te abandonamos. Nunca, Victoria. Dijo que ya no nos necesitabas. Dijo que éramos una mancha». La palabra mamá brotó de la garganta de David, rompiendo la contención. Rodeó con sus brazos las piernas de ella, llorando como un niño perdido que ha encontrado el camino a casa. «Lo siento, fui engañado», le creí a ella. Sofía retrocedió en silencio. Se agachó, recogió cada billete que David había tirado, los apiló ordenadamente y los colocó sobre la mesa de madera volcada. Su acción no fue por codicia, sino por devolver la dignidad a sí misma y a esa habitación. Después de unos minutos de emoción, David levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero su mirada había cambiado por completo. La debilidad desapareció, reemplazada por la frialdad y determinación de un hombre que acababa de ver la verdadera cara de su enemigo. Se secó las lágrimas, ayudó a la señora Mary a sentarse de nuevo en la cama y luego se volvió hacia el señor John. «Padre, necesito que me lo cuentes todo», dijo David rápidamente, con voz urgente. «Cada detalle, sobre el incendio, sobre Victoria, sobre lo que pasó en los últimos 5 años. Ahora mismo». Sacó su teléfono. La pantalla estaba rota, pero la función de grabación seguía funcionando. La encendió y la colocó en medio de la cama. El señor John respiró hondo, miró a Sofía para tomar más valor y luego empezó a hablar. Su voz era grave y resonante, cada palabra como un clavo que golpeaba la cruda verdad. Esa noche, el 24 de diciembre, hace 5 años, comenzó, con la mirada perdida en la distancia. Victoria llegó a nuestra casa a las 10 de la noche. No entró, se quedó en la puerta, hablando con un hombre que tenía una larga cicatriz en el cuello, llamado Marco. David apretó los puños. Marco, el guardaespaldas de confianza,
de quien acababa de recibir un mensaje de advertencia. Resulta que la serpiente venenosa había estado a su lado todo este tiempo. A medianoche, el fuego estalló en el cobertizo de leña, continuó el señor John. La puerta principal estaba cerrada por fuera. No pudimos escapar. Marco, él rompió la ventana trasera, pero no para salvarnos, sino para sacarnos. Nos vendó los ojos, nos ató las manos, nos empujó a un camión. Contó los días que estuvieron confinados en un almacén abandonado en las afueras, sobre el documento que los obligaron a firmar para transferir la propiedad de su tierra a cambio de sus vidas. Sobre cómo Victoria había llegado, les había arrojado unas pocas monedas y les había dicho: desaparezcan. Si siguen rondando a David, la próxima vez no será solo la casa la que arda. Ella falsificó el certificado de defunción, añadió la señora Mary, con voz resentida. Cuando escapamos y fuimos a la comisión, nos dijeron que ya no existíamos en los papeles, expedientes, huellas dactilares, todo había sido borrado. Nos convertimos en personas invisibles. David escuchó cada palabra. La ira en su interior se congeló. La crueldad de Victoria superaba su imaginación. Ella no solo quería separar, quería borrar la existencia de las personas. Y esta noche, Sofía habló. Su voz se endureció. Se acercó a la mesa, cogió la foto quemada y el osito de peluche y se los dio a David. Ella lo reconoció en cuanto bajó del coche. Dijo: nos vio y no nos reconoció. ¿Sabe? Iban a irse, a rendirse en silencio en algún rincón, porque pensaban que usted también era cómplice de ella. David tomó el osito de peluche, el regalo que le hizo a su padre, la prueba irrefutable del amor que ellos le tenían. La desenmascararé, rugió David. Sus ojos ardían de odio. Haré que pague cada día de cárcel por cada día de sufrimiento de mis padres. Un estridente sonido de sirena resonó de repente, rompiendo el silencio de la humilde calle. No era uno, sino muchos coches. Las luces azules y rojas parpadeantes se colaron por la ventana rota, proyectando extraños destellos sobre los rostros de la habitación. Sofía corrió hacia la ventana y miró hacia abajo. Su rostro cambió. La policía, mucha policía, y también la televisión. Abajo, en el estrecho callejón, 3 coches de policía se detuvieron, bloqueando la salida. Junto a ellos, una furgoneta de la televisión local, con cámaras y reporteros corriendo, y bajando del coche de policía que iba al frente, no era otra que Victoria. Había llamado con antelación, esperando la orden. Su aparición en Nochevieja, en el barrio pobre, con los medios de comunicación, demostraba una planificación meticulosa y la determinación de acabar con David y su familia. Ya no llevaba el camisón de seda rojo. Se había puesto un atuendo más discreto, un abrigo largo, el rostro pálido y maquillado para dar una falsa impresión de fatiga y preocupación. Ella llegó. David se levantó, metiendo el teléfono en el bolsillo interior de su chaqueta. Trajo el circo completo para el último acto. ¿Qué hacemos?, preguntó el señor John asustado, agarrando la mano de David. No tenemos documentos. Nos arrestarán. No tengan miedo. David tranquilizó, su voz extrañamente tranquila. Se ajustó el cuello de la chaqueta, abrochó un botón. La actitud de un presidente poderoso había regresado, pero esta vez estaba equipada con un arma afilada, la verdad. Sofía. David se volvió hacia la joven. ¿Confías en mí? Sofía lo miró, luego asintió con decisión. Confío en el hijo del señor y la señora John. Bien. Entonces, abre la puerta. Déjalos entrar. Los pasos resonantes ya habían subido las escaleras. La voz del capitán Ramírez gritó: «Aísle la zona. El sospechoso tiene malas intenciones. La prensa, retroceda». Victoria lideró al grupo, irrumpiendo en la pensión como un torbellino. Detrás de ella venía el capitán Ramírez con una porra en la mano y los deslumbrantes flashes de las cámaras. Al entrar, al ver a David allí, Victoria se abalanzó inmediatamente, derramando lágrimas. «David, oh Dios mío, ¿estás bien?», gritó, intentando abrazarlo. «¿Te hicieron algo?». Luego se dio la vuelta bruscamente, señalando a Sofía, que estaba junto al señor y la señora John. El rostro de Victoria se endureció. Su voz se volvió acerada.
llena de justa indignación ante las cámaras que los apuntaban directamente. «¡Arrestadla! Ella y estos dos viejos estafadores secuestraron a mi marido. Recibí mensajes de extorsión de ellos. Capitán, esposadlos ahora mismo». Los flashes de las cámaras explotaron sin cesar. La pequeña habitación de alquiler se transformó de repente en el escenario de la obra más cruel que Victoria había orquestado. Pero ella no sabía que el único público que necesitaba engañar, David, ya no estaba sentado en las butacas. Él estaba en el escenario y estaba listo para darle la vuelta al guión. Clic, el frío sonido metálico chocó. El capitán Ramírez sacó unas relucientes esposas y las blandió en la mano. «¡Quietos! ¡Manos arriba!», rugió Ramírez, apuntando con su porra a Sofía. Otros dos policías se abalanzaron inmediatamente. Uno le torció los brazos a la joven por la espalda, el otro apuntó con su porra al señor John y a la señora Mary. «¡No, no hagan eso!», gritó Sofía, luchando pero sin poder resistir la fuerza del corpulento policía. «No he hecho nada. Son sus padres. Cállate», siseó Victoria, su rostro endurecido por la crueldad, pero su voz aún intentaba mantener un tono tembloroso y asustado ante las cámaras. «Cariño, aléjate de ellos. Esa chica tiene un objeto afilado. Te drogó, ¿verdad?». Los flashes de los reporteros de televisión explotaron incesantemente como relámpagos y truenos, capturando la caótica escena en la humilde pensión. Un guión perfecto. La esposa virtuosa rescata a su marido millonario de la guarida del crimen. Victoria miró a David, esperando que él corriera hacia ella. Pero David no se movió. Se mantuvo erguido en medio de la habitación, protegiendo a Sofía y a sus padres. Su rostro ya no mostraba confusión ni ira explosiva. Estaba gélido, una calma aterradora antes de la gran tormenta. «Capitán Ramírez», dijo David. Su voz era grave, resonante, cortando el ruido. «Si se atreve a ponerle esas esposas, le garantizo que mañana no le quedará ninguna insignia en el pecho». Ramírez se detuvo, con las esposas suspendidas en el aire. Miró a David, luego a Victoria. «Señor David, usted está en shock», tartamudeó Ramírez. «Lo estamos rescatando». «¿Rescatando?». David se rió con sorna. Se metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Victoria palideció. Pensó que estaba sacando un objeto peligroso, pero lo que David sacó fue el teléfono con la pantalla rota. «Quieren noticias de última hora para el noticiero de Año Nuevo, ¿verdad?». David se volvió para mirar directamente a las cámaras de televisión que transmitían en vivo. «Entonces escuchen bien». Presionó reproducir. El altavoz del teléfono hizo un pequeño zumbido, y luego la voz grave, temblorosa del señor John resonó, clara como el agua en el silencio absoluto. Ella no entró en la casa. Marco rompió la ventana trasera. Nos ató las manos, nos empujó a la furgoneta. Victoria nos dio dinero y dijo: «Desaparezcan. Si siguen rondando a David, la próxima vez no será solo la casa la que arda». El rostro de Victoria estaba blanco, sin una gota de color. Se abalanzó, intentando arrebatar el teléfono. «¡Apágalo! ¡Loco! ¡Te han lavado el cerebro!», gritó. Sus uñas afiladas arañaban la mano de David, pero David se hizo a un lado. Levantó una pila de papeles viejos y amarillentos, el informe original del incendio que había encontrado en la caja fuerte. «Esto es la prueba», gritó David. Su voz contenía la indignación reprimida durante 5 años. «El informe forense confirma que nadie perdió la vida en el incendio. Mi prometida, Victoria, falsificó documentos, sobornó a funcionarios y orquestó la desaparición de mis padres adoptivos para robarles sus bienes». Arrojó los documentos a la cara de Victoria. Los papeles revolotearon, cayendo al suelo como sentencias de muerte para su honor. Los reporteros de televisión, dándose cuenta de que este era el verdadero boom de la noche, inmediatamente hicieron señas a los camarógrafos para que hicieran un primer plano de los papeles y del rostro distorsionado de Victoria. «No, no es así». Victoria retrocedió, balbuceando. Se volvió hacia Ramírez en busca de ayuda. «Capitán, arrestadlo. Está loco. Me está calumniando». Ramírez se quedó inmóvil. Miró el informe tirado en el suelo, miró la cámara apuntándole y miró la fría mirada de David, el hombre más poderoso de la ciudad. Era un corrupto, pero no era tonto. Sabía que el barco de Victoria se hundía
y no quería correr la misma suerte. Ramírez tembló, pensando en ser investigado internamente por sus actos de corrupción anteriores. Le aterrorizaba más ser expuesto ante los medios que Victoria. «Capitán Ramírez», dijo David, asestando el golpe decisivo. «El detective Gómez lo ha confesado todo, y todas las llamadas de Victoria a usted esta noche han sido grabadas. Usted elige, ¿es cómplice de secuestro o un ejecutor de la justicia?» Gotas de sudor frío rodaron por la frente de Ramírez. Tragó saliva. Luego bajó lentamente su porra. Se volvió hacia Victoria. «Señora Victoria», dijo Ramírez, su voz endureciéndose, intentando salvar algo de su dignidad ante las cámaras. «Le ruego que nos acompañe a la comisaría para aclarar algunas acusaciones». «¿Qué?», gritó Victoria en un grito desgarrador. «¿Me atreves a traicionarme? ¿Cuánto dinero te pagué?» «Cállate», gritó Ramírez para silenciarla. Luego hizo una señal a los dos policías. «Esposen a la sospechosa». Los dos policías soltaron a Sofía y se abalanzaron para someter a Victoria. El frío sonido de las esposas resonó. Clic, una vez más. Pero esta vez, las esposas se cerraron firmemente en las muñecas de la perpetradora. «Suéltenme. David, no puedes hacerme esto». Victoria forcejeaba frenéticamente, su cabello rubio y dorado desordenado, cubriendo su rostro maquillado y manchado de lágrimas. «Hice todo por ti, por tu futuro». David se acercó a ella. Miró a Victoria por última vez. Ya no había amor ni respeto, solo asco. «No lo hiciste por mí, Victoria», dijo en voz baja, pero lo suficientemente alto para que ella lo escuchara. «Lo hiciste por tu propia codicia. Intentaste borrar a mis padres de este mundo. Ahora, felicidades, acabas de perderte a ti misma». Entre los constantes destellos de los flashes y el estruendo de los fuegos artificiales de Año Nuevo que estallaban afuera, Victoria fue arrastrada fuera de la pensión. Sus gritos y maldiciones resonaron por las escaleras y luego se apagaron con el ulular de las sirenas de la policía. En la habitación, la tensión se disipó. Sofía se dejó caer sobre la cama, temblando. El señor John y la señora Mary se abrazaron, sollozando de alivio. David se dio la vuelta. Se arrodilló ante los tres, no en la postura de un millonario, sino de un hijo, de un agradecido. «Se acabó», dijo, con la voz temblorosa, tomando la mano callosa del señor John y la mano huesuda de Sofía. «La pesadilla ha terminado». El coche de policía que llevaba a Victoria se perdió de vista después de la intersección, arrastrando consigo a la ruidosa multitud de reporteros. El barrio de Tepito volvió a su habitual tranquilidad, solo con los confetis y los restos de fuegos artificiales esparcidos sobre la nieve sucia. David no dejó a sus padres en ese lugar ni un segundo más. «Vámonos». «A casa», dijo con firmeza. Él ayudó al señor John, Sofía a la señora Mary, y bajaron las escaleras de madera podridas. La señora Elena, la casera, estaba escondida en la puerta de su habitación, con los ojos bien abiertos al ver al famoso millonario ayudando cuidadosamente a las dos personas sin hogar a quienes ella había despreciado. Balbuceó una disculpa, pero a David no le importó. El Mercedes G63, cubierto de barro, se alejó del barrio marginal, en dirección al Hospital Privado de Santa Fe, que contaba con las mejores instalaciones médicas de la ciudad. 2 de la madrugada. El Hospital Santa Fe estaba iluminado. En la sala de examen VIP, el jefe de servicio retiró suavemente el estetoscopio del pecho de la señora Mary. «¿Cómo está, doctor?», preguntó David, con el rostro lleno de preocupación. Todavía llevaba su traje manchado de polvo, sin haberse cambiado. Agotamiento severo, bronquitis crónica y desnutrición prolongada. El viejo médico negó con la cabeza, mirando a la pareja que yacía dormida en la cama blanca del hospital por el agotamiento. Pero, milagrosamente, su sistema cardiovascular se mantiene bastante estable. Quizás la voluntad de vivir para reencontrarse con sus seres queridos los mantuvo con vida. Con solo descansar y alimentarse bien, se recuperarán. David exhaló aliviado, apoyando la cabeza en la pared. La pesada carga de su corazón finalmente se había liberado. Se volvió para mirar a Sofía. La joven estaba sentada en la sala de espera del pasillo, con una taza de café caliente que la enfermera acababa de traer. Estaba acurrucada en su abrigo fino, sus ojos hundidos,
observando atentamente la puerta de la habitación del hospital. David se acercó, sentándose a su lado. La brecha entre ricos y pobres, la posición social, el malentendido, todo se había desvanecido después de esa noche. Sofía, la llamó en voz baja. Sofía se sobresaltó y se volvió. «¿Están bien, señor?» «Están bien. Gracias a ti», asintió David. Sacó de su bolsillo interior del traje un cheque ya firmado. Lo había escrito mientras esperaba que el médico los examinara. Colocó el cheque en la mano de Sofía, que sostenía la taza de café. «Sé que el dinero no puede comprar la dignidad que he ofendido en usted», dijo David sinceramente. «Pero esto es 1 millón de pesos. Quiero abrir una cuenta para usted. Puede usarlo para volver a estudiar, abrir una tienda o hacer lo que quiera. Considérese esto mi disculpa y mi gratitud». Sofía miró el cheque. Los números eran interminables. Esta cantidad era suficiente para cambiar su vida, para escapar de la pensión húmeda, para escapar del arduo trabajo de camarera. Pero dejó la taza de café, cogió el cheque y lo rasgó por la mitad. ¡Zas! El sonido del papel rasgándose resonó suave pero decisivamente en el pasillo silencioso. David se quedó atónito. «¿Tú? ¿Por qué? No es suficiente». Sofía sonrió, una sonrisa cansada pero radiante y llena de orgullo. Colocó los 2 trozos de papel roto en la palma de la mano de David. «Señor David, ¿todavía no ha aprendido la lección que le dio su padre hace un momento?», dijo suavemente. «Me insultó con dinero una vez en la pensión. No lo haga una segunda vez aquí». David bajó la cabeza, su rostro se puso rojo de vergüenza. Se dio cuenta de lo arraigada que estaba en su mente su costumbre de resolver problemas con dinero. «Ayudé a la pareja porque me recordaron a mi abuela, que ya no está», continuó Sofía, con la mirada puesta en la habitación del hospital. «La bondad no es una mercancía que se vende, señor David. Si aceptara este dinero, mi acción de esta noche se convertiría en una transacción, y no quiero vender mi conciencia». David apretó los trozos de papel en sus manos. Miró a la pequeña joven con su uniforme manchado y la vio más alta que cualquier rascacielos que él hubiera construido. «Yo, lo siento», dijo David, con la voz ahogada. «Realmente soy el tonto pobre que dijiste». «David». Una débil llamada resonó desde la puerta de la habitación del hospital. El señor John estaba allí, agarrado al marco de la puerta, vestido con una holgada bata de paciente. Se había despertado y había escuchado la conversación. David y Sofía corrieron a ayudarlo. «Padre, ¿por qué está aquí?» «El médico dijo que necesita descansar», dijo David preocupado. El señor John negó con la cabeza, sonriendo amablemente a Sofía. Le tomó la mano y la colocó en la de David. «Buena hija», dijo, con voz temblorosa de emoción. «Has rechazado el dinero de un millonario. Eso demuestra que eres mucho más rica que él». La miró profundamente a los ojos. «Lo hemos perdido todo. Casa, documentos, pasado. Pero esta noche, Dios nos quitó una casa en llamas y nos devolvió una familia. Sofía, si no te importa esta pareja de ancianos chiflados, ¿quieres ser nuestra hija?» Sofía se quedó atónita. Las lágrimas brotaron de sus ojos, rodando por sus mejillas. Era lo que más había anhelado después de tantos años sola en esta dura ciudad. No dinero, no fama, sino un lugar al que pertenecer. Alguien a quien llamar familia. Yo quiero», sollozó Sofía, asintiendo repetidamente. La señora Mary también se había despertado, sentada en la cama del hospital. Abrió los brazos hacia ellos. Sofía se arrojó a sus brazos. El señor John los abrazó a los dos. Y David, el hombre poderoso, ahora arrodillado junto a la cama, los abrazó a los 3. En la habitación del hospital, con olor a desinfectante, se estaba produciendo una curación milagrosa. Las heridas emocionales de David y su familia durante 5 años y la soledad de Sofía durante tantos años se estaban curando con el pegamento más fuerte, el amor. «Mañana», dijo David, con voz llena de determinación mientras miraba a su nueva familia. «Llamaré a mi abogado. Victoria pagará cada día de cárcel por cada día de sufrimiento de mis padres, y prometo que reconstruiremos todo. No solo para nosotros, sino también para personas como Sofía, que necesitan una mano que los sostenga en la noche de invierno». Fuera de la ventana, el primer amanecer del año nuevo asomaba.
Los brillantes rayos de sol atravesaban la niebla, iluminando los rostros de las 4 personas. Un nuevo capítulo de sus vidas acababa de comenzar oficialmente. También en esos 6 meses, Ricardo, el gerente del restaurante El Tesoro, fue investigado por las autoridades debido a acusaciones relacionadas con acoso al personal y otras irregularidades financieras. El restaurante El Tesoro tuvo que cerrar para una reestructuración, marcando el colapso de un antiguo sistema corrupto. 6 meses después, en julio, el brillante sol de verano caía sobre el viejo barrio de Coyoacán. El aire estaba lleno del aroma a bugambilias y tortillas de maíz asadas. En la Casa de la Esperanza, el señor John, de 76 años, sano y lúcido, podaba los rosales del jardín. En el porche de la casa, la señora Mary tejía bufandas de lana de colores del arco iris, contando cuentos de hadas a los niños del vecindario. Un SUV plateado se detuvo. David bajó, sin la atención de un empresario. Vestía jeans y una camiseta sencilla, con una bolsa de pan dulce en la mano. Respiró hondo y gritó: «¡Padre! ¡Madre! ¡Ya llegué!». El señor John y la señora Mary lo recibieron con una sonrisa. El abrazo de ellos en el jardín soleado era una hermosa imagen de reencuentro. «¿Dónde está Sofía?», preguntó David, dejando la bolsa de pan sobre la mesa. «La chica está en la oficina, terminando los trámites de adopción para los niños de Tepito», respondió amablemente la señora Mary. David entró en la sala de estar. Dentro, Sofía estaba sentada detrás de un escritorio lleno de archivos. La tímida camarera de antes era ahora la directora ejecutiva de la Fundación Hogar de Nochevieja, irradiando confianza y dinamismo. Sus ojos brillantes y decididos seguían intactos. Contaba con el apoyo de un equipo de abogados y administradores financiados por la Fundación de David, lo que la ayudó a adaptarse y crecer rápidamente. «Hola, señor presidente», bromeó Sofía. «¿Otra vez se escapa del trabajo para cenar gratis?». David se rió. «La corporación está llena de mentes frías. Aquí es donde hay un corazón cálido. Además, hoy es un día especial». Así es. Exactamente 6 meses desde aquella fatídica noche. Victoria había recibido una sentencia de 20 años de prisión por fraude, falsificación de documentos y conspiración para causar daño. Se había hecho justicia y el doloroso pasado se cerraba. Terminado, Sofía cerró el último archivo. La Fundación ha aprobado el presupuesto para construir 2 nuevos refugios en las afueras. El próximo invierno, nadie tendrá que dormir en la calle. La cena se sirvió en el porche, bajo el emparrado de bugambilias, sin candelabros de plata ni vinos caros, solo mole poblano cocinado por la señora Mary, tortillas calientes y agua de Jamaica. Pero las risas y las conversaciones eran más animadas que en cualquier fiesta lujosa a la que David hubiera asistido. David vio a sus padres servirse comida mutuamente. Vio a Sofía reír a carcajadas. Su pecho se llenó de una sensación de plenitud. Se levantó, levantando su vaso de zumo. «Quiero decir unas palabras. Hace 6 meses, yo era el hombre más rico pero más pobre del mundo. Tenía dinero, pero no familia. Tenía ojos, pero no veía la verdad». Se volvió hacia Sofía. «Sofía, este brindis es por ti. No porque seas una excelente directora, sino porque eres mi maestra. Me enseñaste que cuando uno se inclina para levantar a los demás, es cuando uno se levanta más alto. No solo salvaste a mis padres del frío de la noche de invierno, salvaste mi alma del frío del dinero». Sofía se sonrojó, bajó la cabeza sonriendo, con los ojos brillando de lágrimas. «Y a mis padres», David miró al señor y la señora John. «Gracias por no abandonarme, aunque yo fuera tan estúpido al creer a la mala gente. Esta casa, esta fundación, todo es para expiar mis errores y honrar su amor». «Vamos, vamos, no pongamos el ambiente tan triste», dijo el señor John, agitando las manos, aunque sus ojos también estaban rojos. Entró en la casa y trajo un objeto envuelto en papel de periódico viejo. «Tengo esto para ti, Sofía». Puso el regalo en su mano. Sofía lo abrió emocionada. Era una pequeña casa de pájaros de madera, hecha a mano con esmero, con un tejado rojo brillante y la letra S grabada. «Él mismo la hizo», dijo la señora Mary con orgullo. Llevaba un mes trabajando en ella. Sofía acarició la suave veta de la madera.
¿Por qué una casa de pájaros?, preguntó, con la voz ahogada. El señor John la miró, con los ojos amables. Porque tú eres el pájaro que trajo la primavera a nuestra casa en ruinas, Sofía. Pero todo pájaro necesita un nido al que regresar. De ahora en adelante, no importa lo alto que vueles, recuerda que siempre tendrás un nido aquí. Esta casa y el corazón de esta pareja de ancianos siempre será tu hogar. Sofía rompió a llorar, abrazando al señor John. Esas fueron las lágrimas más felices de su vida. La niña huérfana, que alguna vez estuvo sola, ahora tenía una familia completa. Dio bondad cuando no tenía nada, y la vida la recompensó con un tesoro incalculable. La fiesta terminó cuando la luna estaba alta. David y Sofía estaban apoyados en la barandilla. El señor John y la señora Mary ya estaban descansando, con el suave sonido de un viejo bolero de fondo. Estoy pensando en un nuevo proyecto. David rompió el silencio. ¿Qué más, señor millonario?, sonrió Sofía. Una cadena de restaurantes comunitarios, dijo David seriamente, donde la gente pobre pueda comer bien por $1, o gratis si ayudan en el local. Quiero que el tesoro cambie, sin discriminación. Nadie más será echado a la calle como mis padres aquella noche. Sofía se volvió para mirarlo. Bajo la luz de la luna, el rostro de David brillaba con una expresión de determinación y benevolencia. Este hombre realmente había renacido. Esa será la historia de amor más maravillosa que hayas escrito, dijo Sofía, poniendo una mano en su hombro. David le tomó la mano, apretándola suavemente, y la escribiremos juntos. La escena final se aleja, capturando la pequeña y cálida casa, las luces amarillas que se mezclan con las miles de estrellas en el cielo de la Ciudad de México. El texto final aparece. La bondad es el lenguaje que los sordos pueden oír y los ciegos pueden ver. Nunca dejes de ser amable, porque a veces la persona que crees que estás salvando es en realidad el ángel enviado para salvar tu vida. La historia de David y Sofía, del señor John y la señora Mary, termina aquí, pero su mensaje sigue resonando. En un mundo que a veces es demasiado apresurado y frío, es fácil dejarse arrastrar por reglas rígidas, cegado por el brillo exterior como Ricardo, o indiferente por el ajetreo como David al principio. Es fácil juzgar un libro solo por su cubierta, o a una persona solo por un abrigo viejo, pero como ven, un pequeño acto de bondad, solo un plato de sopa caliente, un refugio temporal, una voz que defiende a los más vulnerables, puede crear ondas que cambian todo un océano de destinos. La bondad no necesita estatus para brillar. La dignidad es la joya más preciada que el dinero no puede comprar. Sofía no sabía que la pareja que acogía eran los padres de un millonario. Los ayudó porque eran personas necesitadas. Y eso fue lo que hizo que su acción fuera grandiosa. ¿Y tú? Si mañana te encuentras con un señor John o una señora Mary acurrucados en un rincón oscuro de la vida, o a alguien a quien todo el mundo le ha dado la espalda, ¿qué elegirás hacer? ¿Pasarás de largo en silencio como los distinguidos clientes de El Tesoro? ¿O te atreverás a detenerte, a extender la mano como Sofía y a decir, déjame ayudarte? Piensa en ello, porque quizás la persona a la que ayudes hoy sea la que cambie tu vida mañana. Si esta historia te ha llegado al corazón, deja tu comentario "Elijo la bondad" a continuación. No olvides darle like y compartir este video para difundir el calor de la humanidad a más personas. Gracias por escuchar. Nos vemos en las próximas historias.